Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Esta primera guerra fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Se desarrolló durante algo más de 4 años. Como ya lo hemos dicho anteriormente, comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, principalmente en Europa, enfrentando a las principales potencias de aquella época. La Triple Alianza, originalmente Alemania, Austria, Hungría e Italia, contra el Triple Entente, Rusia, Francia y el Reino Unido. Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde, 1915, debido a un conflicto de intereses con el Imperio Austrohúngaro. Este enfrentamiento tuvo una principal causa. ¿Cuál es? El imperialismo. Bueno, es decir, el afán de todos estos países por expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedentes de crecimiento científico, tecnológico, económico y cultural, la famosa Bella Época. Sin embargo, curiosamente, el verdadero desencadenante de la guerra fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en una visita a Sarajevo, Serbia. El crimen fue llevado a cabo por un gran nacionalista serbio, conocido como Mano Negra, en respuesta a las políticas expansionistas de Austria-Hungría en los Balcanes. Este hecho provocó un conflicto diplomático que desembocó en una declaración de guerra oficial del Imperio Austrohúngaro a Serbia un mes después del suceso, y esta a su vez desencadenó una reacción en cadena que, pues para entenderla bien, habría que irnos a muchísimas épocas de la historia, décadas, retroceder a todas esas décadas en la historia. Entonces, principalmente Rusia movilizó a su ejército para ayudar a Serbia. Consecuentemente, Alemania declaró también la guerra a Rusia. Francia, por una relación de alianza con Rusia previa al conflicto, entró automáticamente en la guerra. Finalmente, Reino Unido se unió al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica, pues esto para evitar que siguiese su avance y conquistar Francia. La ofensiva de esta manera tuvo dos principales frentes: el frente occidental, al oeste de Europa, Alemania contra Francia y Reino Unido, y el oriental, al este de Europa, Alemania contra Rusia y el Austria-Hungría contra Rusia. Al frente occidental acabaría uniéndose Estados Unidos, del lado de Francia y Reino Unido, tras el bombardeo de submarinos alemanes a barcos con tripulación estadounidense que trataban de llevar aprovisionamientos al Reino Unido. Estos países fueron los que participaron en la Primera Guerra Mundial. Las potencias de latente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, a la que más tarde se incorporó la Turquía otomana y Bulgaria. Frente Occidental. ¿Qué es? El Frente Occidental consistió en una larga guerra de desgastes en trincheras en movimientos ofensivos relevantes, y el Frente Oriental en una batalla de caballerías que se determinó por los avances del eje central Alemania y Austria-Hungría y la inestabilidad interna de Rusia, que acabó con la monarquía del país en la llamada Revolución de Febrero. En consecuencia, Rusia firmó un acuerdo de paz con las potencias centrales en marzo de 1918. Por su parte, Austria-Hungría solicitaría un armisticio en noviembre de ese mismo año debido a su debilitamiento
con los balances y Alemania, aunque se adjudicó parte de los territorios occidentales rusos tras su rendición y pudo centrar todos sus esfuerzos en el desgastado frente occidental, acabaría replegándose y firmando un armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra llegó así a su fin con un cómputo superior a los 15 millones de muertos y la victoria del bloque aliado. 5 años después comenzó la contienda. Se firmó el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Se obligó a Alemania y Austria-Hungría a asumir la responsabilidad moral y material de la guerra, a desarmarse militarmente y a realizar importantes cesiones territoriales y económicas al bloque vencedor. Imperio zarista. En 1914, el Imperio zarista era una gran potencia que se extendía por 22 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de Europa y Asia, y contaba con 170 millones de habitantes. Aunque los campesinos analfabetos seguían siendo la mayoría de la población del imperio, la inversión extranjera propició una intensa industrialización en unos pocos núcleos industriales. El sistema político seguía, sin embargo, inalterado. Rusia era una autocracia con un zar con poder absoluto. La historia de la Unión Soviética tiene sus raíces en la Revolución Rusa de 1917. Los bolcheviques, al mando de Vladimir Lenin, surgieron como la principal fuerza en la capital del antiguo Imperio ruso, aunque tuvieron que luchar en una larga y brutal guerra civil contra los blancos. Los bolcheviques fueron conocidos como el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, y su ejército rojo ganó finalmente la guerra civil. En el territorio del antiguo Imperio ruso surgió la República Soviética de Rusia, junto con la República Soviética de Ucrania, la República Soviética de Bielorrusia y la República Democrática Federal de Transcaucasia, que finalmente en 1922 se unieron y formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o simplemente conocida como URSS. Guerra Polaco-Soviética. La frontera entre la Segunda República Polaca, que había establecido un gobierno independiente e inestable tras la Primera Guerra Mundial, y el antiguo Imperio zarista, se hizo caótica por las repercusiones de las revoluciones rusa y la guerra civil. Józef Pilsudski, en Polonia se prevé una nueva federación, formando un bloque que lidera Polonia y Europa Oriental para formar un baluarte en contra de Rusia y Alemania. Contempla llevar la revolución hacia el oeste por la fuerza. Cuando Pilsudski llevó a cabo un golpe militar en Ucrania en 1920 en alianza con las fuerzas de la República Popular Ucraniana, bajo el mando de Simón Petliura, y se reanudara la ofensiva. La paz de Riga, firmada a principios de 1921, dividió el territorio de Bielorrusia y Ucrania entre Polonia y la Rusia soviética. Guerra ucraniano-soviética. La guerra soviético-ucraniana fue el conflicto militar entre la República Popular Ucraniana, firmante de su propio tratado, con los imperios centrales en febrero de 1918, y la Rusia soviética por el control de Ucrania a la disolución del Imperio ruso tras la Revolución de febrero de 1917. En la misma se incluyen los combates entre las distintas entidades que se sucedieron en la dirección del movimiento independentista de Ucrania, la Rada Central de la República Popular Ucraniana, el Hetmanato de Pablo Skoropadsky y el Directorio de Ucrania. Continuador de la autoridad de la República Popular Ucraniana,
contra el movimiento bolchevique ucraniano y tropas bolcheviques rusas transformadas en el Ejército Rojo. Fecha de inicio 1917, ubicación Ucrania. Fecha del desenlace 1921. La guerra soviético-ucraniana o guerra bolchevique-ucraniana 1917-1921 fue el conflicto militar entre la República Popular Ucraniana y la Rusia soviética por la independencia de Ucrania. A la disolución del Imperio ruso tras la Revolución de Febrero de 1917. Esto fue a que llevó tantos conflictos, desacuerdos, tanto económicos como diversos al tema. Por eso fue que se hizo la guerra, que duró un periodo de 1917 a 1920.